La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19 nos dice: Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Bien. Aunque somos pocos y creo que podría hablar sin ningún problema sin el micrófono, lo hacemos también para beneficio de quienes están allá en casa, quienes van a ver este sermón. De paso, los saludo a todos, que el Señor los bendiga. Y bueno, me alegra mucho estar acá con ustedes, iglesia querida, compartiendo lo que hemos venido compartiendo en todo este tiempo, la carta a los Efesios, en la serie La incalculable riqueza de estar unido a Cristo. Y bueno, antes de que pasemos a lo que vamos a compartir el día de hoy, yo quisiera compartirles algo que he reflexionado un poquitico, por lo menos en estos días, y tiene relación con el profundo quebranto que nuestro mundo está experimentando con relación a las comunidades, a los grupos sociales y sobre todo a la unidad de esos grupos. Ustedes saben, hay diversos asuntos, hay diversas narrativas culturales que hacen que eso sea un problema grave. Uno de ellos especialmente el individualismo. Han escuchado de eso, ¿cierto? Un poquito. Sí, es que por encima de cualquier asunto, primero son mis necesidades, mis deseos, mis expectativas las que deben privilegiarse por encima de las de la comunidad. Y no significa que pensar eso es todo completamente malo, pero cuando uno, profundiza su corazón en esa forma de entender la vida, pues resulta muy complicado. ¿Por qué? Porque la comunidad, y no estoy hablando solo de la comunidad santa, el pueblo de Dios, la iglesia, que ahorita hablaremos de ella, sino más bien la comunidad humana de la que nosotros también hacemos parte, se ve afectada, dañada. Entonces, como eso realmente es motivo de preocupación para muchas personas, pues yo estuve leyendo estos días este librito para tratar de reflexionar aquí con ustedes. Y es el libro escrito por uno de los intelectuales más importantes en este momento, un hombre que realmente no es tan mayor, es más o menos joven. Se llama Yuval Noah Harari. Bueno, él es israelí y bueno, tiene muchos estudios, es un hombre muy inteligente, muy capaz. Y él efectivamente en este librito, que es un librito bastante vendido, 21 lecciones para el siglo XXI, él reflexiona en justamente 25 problemas que nuestro mundo moderno supone, y entonces él trata de reflexionar un poco en esos desafíos. Todos nosotros estamos involucrados en esos mismos desafíos que el mundo está involucrado. Bien, entonces él introduce el problema de la unidad social, de la cohesión comunitaria y del debilitamiento de las comunidades, y dice lo siguiente: miren, este problema es tan serio que hasta Mark Zuckerberg, si no han escuchado ese nombre, no importa, yo les voy a decir quién es. El hombre es el duro de Facebook. ¿Quiénes tienen Facebook acá? Levanten la mano. Ninguno tiene Facebook. Qué poquitos tienen Facebook. Vea, qué interesante. Bien, no importa. El punto es que este hombre cita a Mark Zuckerberg, que pues, realmente es un hombre muy brillante en las cosas que él hace como ingeniero y todo lo demás que hace. Y él dice, vea, Mark Zuckerberg logró observar el debilitamiento tan impresionante de la comunidad estadounidense. Y él entonces en las reflexiones que hizo dijo, vea, yo y Facebook, que Facebook pues estamos hablando de una enorme compañía a nivel mundial, Facebook va a estar comprometida con el restablecimiento de las comunidades, el restablecimiento de los vínculos sociales. O sea, que no estemos tan aislados, tan desconectados los unos de los otros como nos mantenemos. Facebook va a liderar ese gran proyecto. Entonces,
pues efectivamente parece que así trató de hacerlo. Ese era su ideal, esa es su esperanza, cómo la inteligencia artificial y los algoritmos les ayudan a los seres humanos a crear comunidad, así sea virtual. Bueno, pues esa es la intención de Mark Zuckerberg, ¿cierto? Él lo dice pues porque él ve que esto es un problema grave, serio, que nos afecta realmente a nosotros. El punto es que entonces ahí entra Yuval a hacer una reflexión, y la reflexión que él hace es: tal vez no sea factible, posible que nosotros creemos comunidad, seamos una sociedad más cohesionada, más unida, solamente a través de las redes, a través de lo virtual. No es posible, tal vez. ¿Por qué? Y él menciona así una solución como muy sencillita, no una solución, pero más bien pone un problema, porque es imposible tal vez para los hombres, eso es lo que veremos en el futuro, dice él, pero porque es imposible para los hombres que haya comunidades virtuales y que tengan la misma unidad que siempre hemos experimentado en siglos pasados. Pues por algo muy sencillo, porque los seres humanos tenemos un cuerpo, y este cuerpo obviamente impide que nosotros tengamos las relaciones que nuestro cuerpo requiere: escuchar al otro, aún percibir la fragancia del otro, ¿cierto? Llorar con el otro, bueno, en fin. Nosotros tenemos cuerpo, entonces tal vez las pretensiones de Facebook y posiblemente con lo que ustedes han escuchado del metaverso, que tal vez es una forma de subsidiar el problema de que tengamos cuerpo. El metaverso es una cosa como un poquito rara para los mayores acá, no importa, pero tiene relación con que se está creando una realidad en la que tú tienes un personaje, o sea, tú eres un personaje virtual, puedes hacerte muy parecido, y tú en ese mundo virtual tienes interacciones de todo tipo. Vas a centros comerciales, compras con tu tarjeta de crédito, las cosas te llegan a tu casa, tú puedes inscribirte a la universidad del metaverso, o sea, todo un mundo completamente virtual. Bueno, en fin. Parece que es promisorio, seguramente hay muchos jóvenes que están a la expectativa de ver el avance del metaverso. Vamos a ver qué va a ocasionar eso. Lo que sí sabemos, hermanos, es que es un serio problema para nuestro mundo el debilitamiento de las comunidades, nuestra falta de unidad, de cooperación, de compasión, de amor. Y nosotros hemos venido en los últimos versículos, pasajes, predicaciones de esta serie que hemos estado estudiando en Efesios, hemos empezado a darnos cuenta que Dios no solamente planeó salvarnos, sino que Él planeó incorporarnos a su pueblo, a la iglesia, a una comunidad. Pero que hoy, como veremos, se requiere un compromiso personal y un compromiso comunitario y un compromiso verdaderamente serio. Y ojalá no estés empezando a omitir el hecho de tu involucramiento personal en este proyecto. Tú necesitas hacer parte del fortalecimiento de la unidad en esta iglesia local y de la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo, y aún, ¿por qué no?, de la unidad de este mundo también. Entonces, para eso, pues, por favor, vamos a Efesios capítulo 4, que es el capítulo que corresponde para esta mañana. Efesios capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16, muchos versículos hoy. Efesios 4, así es. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso yo,
que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Padre nuestro que estás en el cielo, te queremos adorar en este momento a ti, al reconocer que te necesitamos. Te queremos adorar, Señor, al reconocer que te necesitamos a ti hoy. Que entender estas palabras no solamente, Señor, es el fruto de nuestra juiciosa reflexión, sino de la dependencia a ti, a tu Espíritu Santo esta mañana entre nosotros. Anhelamos, Señor, que nos hables, pero con tanta urgencia, Señor, como lo requiere nuestro mundo, como lo evidencia nuestro mundo, las voces internacionales que se levantan para manifestar el quebrantamiento serio de la comunidad, de la sociedad. Señor, pues que así hoy para nosotros sea claro tu llamado a ser parte de ese remedio, de esa solución. A traer, Señor, unidad a este pueblo, a esta iglesia local. Gracias te damos porque tú nos das la esperanza para creer que harás cosas hermosas entre nosotros hoy. Aunque nuestros corazones no estén del todo dispuestos, aunque tal vez nuestros corazones hoy sientan que no merecen tu bendición, aunque tal vez, Señor, haya corazones que piensen que lo merecen todo, a pesar de todas esas grandes distorsiones, venimos a ti, a quien nos puede ayudar.
y venimos a ti por auxilio, Señor. Te adoramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, hermanos, estén ahí en el capítulo 4 y miren el versículo 1, por favor. Pablo habla de la siguiente manera: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Este versículo 1 es casi una declaración general de todo lo que Pablo va a seguir diciendo hasta el capítulo 6. Hoy, Pablo a cada hijo e hija de Dios le dice: hermano, hermana, ahora es momento de que vivas de manera digna al llamado con el que fuiste llamado, al llamamiento con el que fuiste llamado. Así es más bien la traducción del texto. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar de qué está hablando Pablo, porque él está pidiendo de nosotros vivir de manera digna a algo que parece que es muy valioso. ¿Cuál es ese llamado que Dios nos hizo? Pues, hermanos, para colocarlo de manera muy rápida, porque eso no es lo que desarrollaremos en esta mañana, pero recuerda, Dios el Padre te llamó a ti de manera personal. Te llamó a ti, si eres hija o hijo de Dios, Dios mismo tuvo que haberte llamado para Él. Y te llamó para que tú conocieras a su Hijo Jesucristo, para que tú confiaras en Él, para que Él se convirtiera en el Salvador de tu vida, en tu buen pastor. El Padre te llamó para que conocieras al Hijo y que en el Hijo tú a lo largo de tu vida fueras descubriendo las incalculables riquezas de estar unido a Él. ¿Que eso qué supone para ti? ¿Qué supone para alguien que ha sido llamado por Dios? Según lo que hemos visto en el capítulo 1, 2 y 3, ¿quiénes somos nosotros por estar unidos a Cristo? Recordemos los primeros 3 capítulos. ¿Qué te llamó la atención? Somos herederos, exactamente. Somos hijos, exacto. Fuimos hechos hijos. No lo éramos, pero fuimos hechos hijos. ¿Qué más? Predestinados desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Recuerdas, como dice la versión, la Reina Valera, para que seamos aceptos en el amado, para ser sellados a través de su Espíritu, para hacer parte de una comunidad internacional, una comunidad multiétnica, sí, donde vemos personas de tantos trasfondos culturales, sociales, económicos, académicos, y todos ellos son llamados por Dios para que hagan parte de su pueblo, de su iglesia, y todos ellos, como veíamos en unas predicaciones pasadas, todos ellos a través de lo que Dios hace en la iglesia manifiesten la sabiduría de Dios a los principados y potestades, cosas que nosotros no vemos, pero que actúan en medio nuestro. Dios nos llamó para ser así. Ahora, Pablo en el capítulo 4 va a iniciar una nueva sección. Este es un nuevo punto en, digamos, la división que Pablo más o menos hace en la carta de los Efesios, capítulo 4. ¿Y qué es lo que inicia hoy, hermanos? Hoy damos inicio a la parte ética, a la parte práctica de la carta, a la parte aplicada del Evangelio de la gracia que se ha estado hablando en el capítulo 1, 2 y 3. Y eso es muy importante que lo tengas en cuenta, por favor, hermano. Es solo a partir de la base doctrinal que Pablo enseñó en capítulo 1, 2 y 3 que nosotros podemos llegar a entender la parte ética, práctica de nuestra vida cristiana en el capítulo 4, 5 y 6. Ustedes ven esas divisiones de Pablo en otras cartas que él escribió, ¿cierto? Primero Pablo da todo el contenido doctrinal, eso que a nosotros nos parece extraordinario, a veces nos parece como denso, pero más o menos en la mitad de la carta hacia adelante, él empieza a hablar de, bueno, hermanos, ahora nosotros ¿qué? ¿Quiénes somos nosotros y a qué se nos llama? A
andar. ¿Ven esa palabra que Pablo usa ahí? Vivir. ¿Sí la ven? Señálenla, porque Pablo la va a usar mucho desde el capítulo 4 hasta el 6. Si ven la palabrita vivan, les ruego que vivan. Otras traducciones, si tienen la Reina Valera, dicen en anden o andar. Lleven, bueno, está muy bien. Más o menos lo que dice el texto es como lo hemos entendido a lo largo de la historia de la iglesia. La vida cristiana, tu vida como hijo o hija de Dios, es eso, es un andar. Es un caminar, paso a paso, día a día. Y así se nos insta a vivir, hermanos. Vivan según el llamamiento con el que han sido llamados. Bueno, muy tremendo me parece a mí, muy tremendo, que por donde Pablo arranca la praxis, cómo es que tú vas a vivir esta vida que Cristo ganó para ti. ¿Saben por dónde es que Pablo arranca? Por la unidad de la iglesia. Vamos a ver que Pablo va a mencionar nuestra vida matrimonial. Más adelantico, esperamos ese momento. Pablo va a hablar de nuestra vida laboral. Pablo va a hablar de muchos temas, la relación con los hijos aún, la educación, la crianza de ellos. Pablo va a hablar de muchos temas de aquí en adelante, pero por donde inicia es por nosotros, por la iglesia y especialmente por la unidad por la que nosotros debemos esforzarnos. Entonces, 4 punticos, hermanos, muy sencillos vamos a compartir en esta mañana. 4 puntos sencillos. El primero, hermanos, es el corazón que requiere nuestra unidad. Vamos a hablar de cómo ha de ser ese corazón que se necesita para poder experimentar la unidad aquí en la iglesia. Lo segundo que vamos a hablar es la teología que sustenta nuestra unidad. Lo tercero que vamos a ver es la diversidad que fortalece nuestra unidad. Y por último, los logros de nuestra unidad. Todo relacionado con que podamos ser un cuerpo, un pueblo, una iglesia. Mira por favor los versículos del 2 al 3 y vamos a reflexionar ya mismo en el corazón que requiere nuestra unidad. Si el mundo experimenta ese problema, el debilitamiento de las comunidades humanas, hermanos, eso no puede ocurrir al interior de la iglesia. Y aquí Pablo inicia diciendo cuál es el corazón que se requiere para poder que en esta iglesia, en la iglesia universal, haya unidad. ¿Cómo es el corazón? ¿Cómo es que Pablo lo describe? Muy bien, gracias. Entonces, ¿cuál de esas les gusta más? ¿Cuál? Sí, tiene que ser un conjunto, Nelly. Siempre humildes y amables. Nelly, imagínate que el Señor, aquí el término que usa el apóstol Pablo es más bien como una humildad de mente. Ese es el término, así es más o menos como se entiende ese término. Es humildad de mente, o sea, cada miembro de la iglesia necesita tener una disposición en su mente para reconocer sin ningún temor que yo no soy mejor que los demás. Que yo de ninguna manera debo imaginar que los demás están por debajo de mí o algún tipo de... Yo más bien tengo que tener esa actitud mental de reconocer, yo soy un pobre de espíritu. No como el mundo nos enseña y nos refuerza tanto, por el contrario, pensar es que tú eres grande. No, tú no tienes que temor en reconocer que eres pequeño, frágil, porque tienes a un Dios grande y supremo. Humildad entre nosotros, hermanos. La primera característica de ese corazón que se necesita para poder estar unido. Ustedes se imaginan, hermanos, que la unidad florece donde el orgullo está presente. Es que en ninguna parte, no solamente en la iglesia, porque recuerden que nosotros seguimos siendo seres humanos como los demás.
¿En cuál comunidad humana se vive la unidad cuando hay orgullo? Vean, las compañías, las organizaciones, en nuestros lugares de trabajo, nosotros tratamos de estar bien con nuestros amigos, con nuestros compañeros, pero cuando yo me conecto con el orgullo del otro o con la rivalidad del otro, la competencia del otro, las cosas se arruinan. Porque puede ser que yo le haga buenas caras a este o todo lo demás, pero yo lo llevo como en la decimos, como en la doble. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque este puede ser mi rival. Este puede ser al que le den el puesto que yo quiero. Este es el fastidioso, la fastidiosa que siempre reconocen y a mí no me reconocen nada. Nunca es posible que haya unidad cuando hay orgullo. Entonces, hermanitos y hermanas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser humildes. Vivir así. Mansedumbre. El reconocimiento sincero, hermanos, de que yo no soy el grande que he imaginado ser, más bien soy un desventurado y un necesitado. Y en ese reconocimiento soy capaz de decir: Señor, en mi relación con los demás, yo no quiero que mis derechos estén por encima de las cosas. Yo no quiero que simplemente esto es lo que me toca a mí, entonces tú tienes simplemente que esperar o aguardar. No, la mansedumbre es esa disposición de entregar, de rendirse al Señor y dejar que Él sea el que guíe los asuntos de la vida. Yo puedo ceder mis derechos a lo que aparentemente yo, sí, básicamente tengo derecho, y de entregarlo al Señor. Mansedumbre en la iglesia, entre nosotros. Estos valores, hermanos, en el mundo antiguo no eran apreciados, eran despreciados. En el contexto, en el mundo greco-romano, esto no era querido, especialmente para Roma. Sigue diciendo Pablo también: pacientes, tolerantes unos con otros. ¿Por qué necesitamos paciencia aquí en el Redil Laureles? Pues porque tú eres pecador y pecadora, y yo también. Entonces, ¿qué necesitamos, Javier? Paciencia. Paciencia. Puede ser que en algún momento yo llegue a lastimarte y espero que Dios me dé la gracia para reconocerlo, pero yo anhelo que tú tengas paciencia, porque les aseguro que aquí trata de ejercitarse la paciencia, este pechito. Y todos nosotros hemos de ser pacientes. ¿Por qué? Pues porque ninguno de nosotros es un santo. Pues somos santos en Cristo, en unión con Él, pero ninguno de nosotros es una pera en miel o una mansa paloma. Nosotros tenemos formas de ser, historias de aprendizaje, personalidades que hacen que la cosa no sea fácil. Hay que tener paciencia. Y el Redil Laureles la necesita muchísimo. Aquí, en esta iglesia, amables hermanos, y básicamente que podamos tener una vida en amor. Bien, ¿saben qué me preocupa mucho a mí de cuando los cristianos se acercan a estas nuevas partes de las epístolas? En este caso el capítulo 4 de Efesios, cuando Pablo pasa a la vida práctica. ¿Saben qué me preocupa tanto a mí? Porque lo he visto en muchos cristianos. Yo mismo lo viví así en el pasado, que nosotros empezamos a ver eso que ahora se va a requerir de mí, que se solicita de mi vida, que Dios demanda que yo viva de esta manera, quiere que yo viva de esta manera, pero los desconecto completamente de todo lo que se ha dicho anteriormente. Yo desconecto el llamado que se me hace a vivir de esta manera de lo que Dios ya ha hecho de mí. Yo soy amado, he sido completamente perdonado, yo soy un hombre justificado delante de Dios. Ahora yo soy acepto en el amado y esa posición es irrevocable. Pero yo dejo eso, desconecto mi cerebro y entro al capítulo 4 como si nunca hubiera leído nada más. Y empiezo a decir: vivan como es digno de su llamado. Ay, sí, claro que sí. Porque si no, ¿qué me pasa? Bueno, todo lo que hemos pensado, ¿cierto? Y creído, esa sensación de inseguridad, de temor, de un temor que no es sano, porque nosotros no estamos viviendo así, porque tal vez eso nos va a dañar y nos va
mejor dicho, a dañar, no, eso va a alejar completamente a Dios de nuestra vida y nosotros vamos a constituirnos en hombres reos o en abortivos o no sé qué cosas de ese tipo. Hermanos, cuidado con eso. El corazón que Pablo está describiendo acá, manso y humilde, amable, paciente, lleno de amor, es un corazón que solo obra el evangelio de la gracia de Jesús. Si tú no entiendes 1, 2 y 3 de Efesios, te va a resultar muy difícil entender 4, 5 y 6. Muy complicado. ¿Por qué yo les digo, hermanos, que este corazón, el corazón que requiere nuestra unidad, solamente es fruto del evangelio de la gracia de Dios? ¿Por qué les digo eso, hermanos? Pues bueno, ahí les voy a tratar de explicar por qué. Cuando tú entras a relacionarte con un hermano, con una hermana, y tú por alguna razón empiezas a detectar eso que para ti es un fastidio, ¿cierto? ¿Les ha pasado? No. Si no les ha pasado es porque no llevas el suficiente tiempo en esta iglesia, o porque no te has involucrado lo suficiente con tus hermanos y hermanas. Pero cuando hagas eso te vas a dar cuenta que vas a notar en la otra, en el otro, cosas que te fastidian. No necesariamente porque realmente son fastidiosas en él, sino por tus prejuicios, tus rollos, tu propio pecado, ¿de acuerdo? Sí, entonces, imaginemos el siguiente escenario. Yo quiero llegar a tocar el piano en la alabanza. Todos ustedes quieren tocar el piano acá, todos, ¿de acuerdo? Ese es el ejemplo. Todos ustedes quieren y ustedes se han esforzado, ustedes pagaron el curso, ustedes ni siquiera descansan el domingo, ustedes están juiciosos ahí, todo juicioso. Muy bien. Y algún día un hermano que también está entre nosotros nos dice: hey hermano, yo también sé tocar el piano. Y dice: ah, ¿cómo así? Sí, yo también sé, yo pues soy empírico, pero y apenas se monta ahí, muestra una magia impresionante, pues magia es un decir, una gracia impresionante para tocar el piano para papá y nosotros, y hermano, qué bien, qué bueno. En el momento en el que ya la gente te conozca un poco más, posiblemente vas a tocar ahí entre nosotros. Entonces yo he querido tocar el piano, me he esforzado mucho, no me va tan bien, soy torpe, y posiblemente a este le van a empezar a dar ¿qué? Lugar para que toque el piano. Hermanos, empieza en nuestro corazón a desatarse eso que tú conoces bien y que se llama rivalidad. Y tú no sabes por qué te choca el otro. Es más, siempre te pareció querido hasta ese momento. No sabes exactamente por qué, pero se desató esa horrible tormenta de la rivalidad, que básicamente es orgullo. Tú te imaginas que ese hermano es tu rival para alcanzar eso que tú anhelas tanto y deseas tanto. Entonces, si tu hermano es tu rival, entonces pues ya no quieres tenerle paciencia, ya no quieres relacionarte con él de manera humilde, ya no quieres ser amable con él. Y por supuesto ese tema del amor, ¿no? El amor con otros, pero con ese no. ¿Por qué el evangelio de la gracia de Jesús resuelve eso? ¿Y por qué nosotros insistimos tanto en que tú entiendas ese evangelio? Por lo siguiente: cuando tú entiendes Efesios 1, 2 y 3 bien y empiezas a ser establecido en esa verdad, tú empiezas a darte cuenta que no hay ningún lugar, hermanos, ningún lugar que Dios no te haya dado ya en su Hijo Jesucristo. No hay ninguna ganancia adicional, no hay ningún reconocimiento mayor, no hay absolutamente nada que tu demanda de tocar el piano antes que el otro te quiera dar. Nada lo puede obtener que ya no has recibido en Cristo. Entonces, cuando tú te das cuenta que Dios, como dice el versículo 3 del capítulo 1, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando yo empiezo a entender que yo he sido puesto en el lugar en el que Dios me trata como un bendito suyo, cuando yo empiezo a entender eso, yo me doy cuenta: ¿y yo por qué estoy luchando por tocar el piano? ¿Yo por qué estoy rivalizando, peleando, discutiendo con este otro? Si yo he sido amado, reconocido, querido por mi Salvador, por Él. Entonces, cuando yo empiezo a entender el evangelio,
el Evangelio me empieza a enseñar humildad. Y el Evangelio me empieza a decir, yo no necesito tocar el piano para ser reconocido como mi perdidito corazón lo demanda. Yo soy amado o amada. Hermano, me alegra que toques el piano. Me alegra que lo toques tan bien. Yo podría practicar toda la vida quizá y no lo voy a tocar como tú lo tocas. Qué bueno. Este es el corazón que requiere la unidad. Y este corazón solo se obtiene si entiendes Efesios 1, 2 y 3. Hermanos. Pero después Pablo habla de la teología que sustenta nuestra unidad. Ven el versículo 4 al 6, ahí en sus Biblias. ¿Cuál es la teología que sustenta nuestra unidad? Porque ustedes ven que Pablo mete ese tema como todo raro. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y después arranca, hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Qué raro eso, ¿no? Bueno, hermanos, les animo a pensar en el texto que estás leyendo ahí y cuántas veces contaste la palabra un o una. ¿Quién? ¿Cuántas? Bueno, muy bien. 7 seguramente. Cuenten bien ahí, pero ahorita en la casa. 7 veces Pablo, ahí en esos 2 versículos nomás, una, ¿cierto? 7 veces, pues obviamente él está queriendo que le prestemos atención a algo, ¿cierto? La teología que sustenta nuestra unidad, hermanos, ¿pudieron notar la participación de cada persona de la Trinidad en esta descripción? Cada persona de la Trinidad es descrita aquí, en este pasaje, versículos 4 al 6. Y como lo dice el doctor John Stott de manera muy linda, en este versículo, cada una de las personas de la Trinidad están involucradas en nuestra experiencia cristiana. Así es como él lo dice. Entonces arranca, por ejemplo, diciendo, es un solo espíritu y un solo cuerpo. Entonces, es extraño eso, ¿cómo así que un solo espíritu y un solo cuerpo? Claro, él está pensando en la función del Espíritu de Dios para traer cohesión, unidad al cuerpo que es la iglesia. Recuerden que la iglesia, y cuando sobre todo habla de cuerpo, es descrita como el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Pero ese cuerpo es posible, es por la obra y la acción del Espíritu. ¿Y cuántos espíritus hay en la iglesia? Es un solo espíritu que es Dios. Ese único espíritu que es Dios es el que crea un solo cuerpo, una sola iglesia. Bien, pero después menciona que hay ¿qué? Muy bien, miren pues, como lo dice. Gracias, muy bien. Llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Otra vez, se nos invita a pensar en cómo la segunda persona de la Trinidad está involucrada en nuestra experiencia cristiana. Una sola fe en Cristo, en nuestro Salvador. Es nuestra fe y nuestra confianza en Él. ¿Cuántas clases de fe hay que tener en Jesús para poder ser justificados? ¿Cuántas? Una sola fe. ¿Cuántos bautismos conoce la iglesia de Dios, el pueblo de Dios en el mundo, y que también son posibilitados, como lo muestran otros textos, en Cristo, en Él? ¿Cuántos? Es un solo bautismo. ¿Cuántas esperanzas? Y parece que Pablo está pensando aquí como la esperanza escatológica. ¿Cuántas esperanzas tenemos nosotros de que nuestro Señor va a regresar? Como lo cantábamos ahora en esa canción tan hermosa. Gracias, Eduardo y muchachos, por preparar esa canción tan hermosa. ¿Cuántas esperanzas tenemos? Una sola esperanza. Una. En ese Señor. Y finalmente dice que tenemos un Padre. Un Padre que ha hecho posible la existencia de una sola familia.
Una sola familia sobre toda la tierra. No estamos diciendo que todos los hombres hacen parte de la familia de Dios. Estamos diciendo que la familia de Dios está en toda la tierra. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos padres han hecho esa clase de familia? ¿Cuántos? Un solo padre. Así es, hermanos. Entonces, hermanos, básicamente, Dios es solo uno. ¿De acuerdo o no? ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de la teología que sustenta nuestra unidad. Dios es solo uno. Es tres personas. Y las tres personas de la Trinidad obran de manera unida en este plan maravilloso de redención que Pablo describe acá tan sencillamente. Ellos están de acuerdo, unidos en lo que cada uno está realizando, haciendo. ¿Sí? Otro texto muy importante. Hay dos pasajes que son claves para la unidad de la iglesia en el Nuevo Testamento. Es el texto que estamos estudiando, Efesios capítulo 4 del versículo 1 al 16, y el otro texto es Juan capítulo 17. ¿Recuerdan cuando Jesús está orando? Jesús está orando por sus discípulos, exactamente, Nelly, muy bien. Y les quiero leer, hermanos, necesariamente estos versículos, porque miren cómo Pablo lo dice de esta manera, pero Jesús lo dice en el Evangelio de Juan de esta manera tan hermosa, hermanos. Versículos 11 y 12 del capítulo 17, pero se los voy a leer, no tienen que ir allá, escúchenlo si quieren. Dice el Señor Jesucristo: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros somos uno, lo mismo que nosotros también, lo dice la Nueva Versión Internacional. Por favor, vayan al versículo 20 y 21, y dice el Señor Jesucristo: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Cuando tú entonces, hermano, pienses que estás delante de una hermana y un hermano, recuerda que Dios mismo te está mandando que te esfuerces a estar unido a esa persona, porque Él mismo es alguien así. Es Dios único y verdadero, y tres personas que obran de manera coherente, unida, ¿sí? Así son ellos. Esa es la teología que sustenta nuestra unidad. Lo menciona el apóstol Pablo, pero después, hermanos, Pablo en el versículo 7 al 3 menciona la diversidad que fortalece nuestra unidad. La diversidad. Porque miren el versículo 7. Siempre cuando ustedes estén leyendo la Biblia y lean un pero, préstenle atención. Versículo 7 tiene un pero, ¿cierto? ¿Cómo así? Está hablando de uno y Padre de todos, pero hermanos, nosotros tenemos unidad por ser parte del cuerpo de Cristo, pero nunca tendremos uniformidad. Nunca, de ninguna manera. Y gracias al Señor por eso. Nunca tendremos uniformidad. Yo sé que ustedes, si ustedes se ponen a pensar en algunas sectas que tal vez han visto o escuchado por ahí de hace años, ustedes se dan cuenta que las sectas tienden a la uniformidad. Las personas se motilan igual o tienen las cosas parecidas, o cierto, porque la diversidad es algo que genera miedo. Y eso está muy investigado en la sociología y en la psicología. La diversidad, la diferencia siempre nos genera temor. Entonces, mientras más controlado esté la sociedad en la que yo estoy, el grupo en el que estoy, porque se parecen más a mí, yo estoy más tranquilo. Pero
aquí en el versículo 7 al 13, vemos, hermanos, que Dios ha hecho de la iglesia lo que Dios mismo es. ¿Qué es? Dios es uno y al mismo tiempo es tres, ¿cierto? Al mismo tiempo es diverso. Hermanos, esta nueva humanidad que Dios está creando y que estudiamos en el capítulo 2, un pedacito en el capítulo 3, esta nueva humanidad internacional compuesta de judíos, gentiles, de personas de todos los trasfondos, esta comunidad internacional, hermanos, qué belleza, no somos iguales. Esta nueva humanidad no es igual y aún así está unida. No es como los experimentos sociales que ustedes han visto, que han hecho los hombres y las mujeres a lo largo de la historia, experimentos sociales que intentan mostrarnos a todos como la misma copiecita. Yo no sé si tú has visto de pronto una película por ahí que es un poquito rara. Yo la vi por allá cuando estaba estudiando psicopatología y cine. ¿Cómo les parece? Y nos mostraban esas películas tan raras, pero es una película que llama 1984 y el productor es George Orwell, ¿sí? Exacto. Si la han visto, ustedes se dan cuenta de lo horrible que es esa sociedad que él pinta en esa película. Porque es una sociedad donde Gloria, de alguna manera, es casi la misma copia de Blanca, de mi mamá, ¿sí? Y de Julmer también. Y de todas las demás mujeres, y los hombres son una copiecita igual, y todos están completamente supervisados para que no vaya a haber color, para que no vaya a haber nada distinto. No, hermanos, esta nueva humanidad está unida, aunque es diversa. Gracias a Dios por eso, hermanos. Nosotros aquí en el Redil Laureles no tenemos temor a las diferencias y reconocemos que tanto la comunidad, que tanto es importante para nosotros, la vida en comunidad, como también la vida subjetiva, personal, individual. Nosotros reconocemos el valor de ambas cosas. No que tú te sacrifiques para el bien de la comunidad, pero que tampoco pienses que tu individualidad es lo más importante del mundo. No, ambas cosas son importantes y Dios las aprecia por igual, hermanos. Nosotros aquí no tenemos temor de decir que el hombre es hombre y tiene ciertas características y particularidades, y no tenemos temor de decir que el hombre es diferente a la mujer, que realmente es distinta. Y no estamos hablando que la mujer es la que lava los platos y barre la casa, porque eso no está en la Biblia, hermanos. Cuidado con esas diferencias culturales que las hemos apropiado. Sí, eso no es la diferencia que existe entre nosotros. Nosotros sí valoramos la diferencia, pero en nuestro texto, ¿cómo se hace evidente esta diversidad? ¿Cómo? ¿Cómo es que Pablo la señala especialmente? Bien. Muy bien, gracias Nelly. Antes el apóstol Pablo decía judíos, gentiles, todos ellos están ahora unidos porque Dios ha hecho la paz entre esos dos pueblos. Paz que Él mismo compró, que Él mismo ganó. Y todos esos hombres que son tan diferentes han recibido la gracia de maneras diversas. Esta gracia no es la gracia salvadora, la gracia regeneradora y redentora. Esta es más bien la gracia de nuestra experiencia como hermanos y como iglesia. ¿Qué? Que tenemos dones diversos, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta es la charis que ustedes han escuchado en el término como carismático o carisma, ¿cierto? Ese término es gracia, viene de allá, también de charis o de charis, también como dicen algunos, pero viene de allá. Dios, hermanos, nos hizo distintos porque Cristo nos participó de muchos y variados dones. Entonces Pablo cita ahí el Salmo 68 porque Pablo ve que en el Salmo 68 está el cumplimiento del triunfo de Cristo. Cristo triunfó sobre sus enemigos y en su ascensión Él participó a la iglesia del botín que recibió de sus enemigos. En la cultura antigua, cuando un general o pues el ejército iba y conquistaba a un pueblo, hacía partícipe al pueblo de
de las riquezas que obtenían en ese otro lugar, ¿cierto? Eso era lo ideal, pero más o menos así se pretendía. Entonces Pablo usa esta misma figura para decir, cuando el Cristo ascendido se sentó a la derecha de Dios, Él repartió el botín de su triunfo, de su victoria a todo su pueblo, a todos sus hijos, y les dio charis, gracias, diverso tipo de gracias, de dones a los hombres. Y menciona varios dones, menciona el apostolado, menciona el ser profetas también, el ser evangelistas, el ser pastores y el ser maestros, así es. Y esta, hermanos, no es una lista exhaustiva de los dones que el Espíritu, por estar en nosotros, nos da y que Cristo nos participó, ¿de acuerdo? Esto no es una lista exhaustiva, es más bien una lista que le ayuda al apóstol Pablo a mostrar las bases de la edificación que él mismo sigue diciendo que la iglesia necesita tener. Es los apóstoles inicialmente, los profetas, son los evangelistas, pastores y maestros, todos sobre los que se edifica esa instrucción, esa enseñanza que el pueblo de Dios necesita, que tú necesitas, hermano y hermana, para que estés equipada y equipado para poder hacer la obra de ministerio. Esta lista no es exhaustiva. Yo no quiero simplemente decirte a ti que estás aquí sentado y que haces parte de esta iglesia local, que si tú no calificas en alguno de esos no tienes nada. No, eso no es exhaustivo. Y todos los hijos y las hijas de Dios han sido partícipes del botín. Todos hemos recibido dones. Y hay unos hermanos, hay unas personas al interior de la iglesia que cumplen una función de capacitación para que el pueblo de Dios, para que los demás hermanos puedan hacer esto. Y por favor, si tienes ahí resaltador, pues señala este texto que es muy, muy, muy importante, hermanos. Versículo 12. Todos esos dones que Pablo menciona acá existen a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿quién es el que hace la obra de servicio? Bueno, aquí en todos esos dones, esos hombres, esas personas que tienen esos dones, nos son dados a la iglesia a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. ¿Quién es el que realiza la obra del servicio? Según ese texto, pues, según ese. Tranquilos, el pueblo de Dios. ¿Sí ven? El pueblo de Dios. Entonces, hermanos, mucho cuidado con interpretaciones que hemos tenido de que el ministerio es un asunto de pastores, de misioneros o de otras personas un poco más especializadas en ese tema y ellos son los que realizan el ministerio. Este texto lo que está diciendo es que existen personas que tienen dones que capacitan a la iglesia para que la iglesia realice ¿qué? La obra del ministerio. O sea, a través de quienes especialmente es que se edifica el cuerpo de Cristo, a través de quienes la iglesia es fortalecida, a través del cuerpo de Cristo mismo. Exactamente. Es a través de ti, hermana y hermano, que la iglesia es edificada también. Yo tengo un papel, pero tú también tienes un papel. Tú también lo tienes, hermano, por favor, muy, muy importante eso. Yo recibí, Ronald Orozco, yo recibí algo del Señor. Yo recibí gracia, ese don de Dios para poder servirles a ustedes, como Él ha querido que yo les sirva a ustedes. Y hermanos, ¿saben qué? A veces me es difícil ejercer ese don, pero obviamente por amor a mi Señor y también por amor a ustedes yo lo pongo en práctica y yo lo vivo. Lo que estoy diciendo es que yo sé que el don que yo recibí del Señor es muy importante para ti. Ahora te digo, el don que tú recibiste del Señor es muy importante para mí. No me lo niegues.
por favor, yo lo necesito. Yo lo necesito. No me lo niegues, en serio. No estoy hablando como predicador, sino como alguien aquí cercano a ustedes. Como el pastor y como el hermano de ustedes. Si ustedes de alguna manera se han sentido bendecidos por algo que Dios me ha dado a mí, hermanos, yo quiero igual, y me he sentido muy bendecido por muchas cosas hermosas que Dios les ha dado a ustedes y que yo siento que me hacen crecer, que me fortalecen. Por favor, ¿de acuerdo? Sí. No se lo niegues a quien está ahí al lado tuyo, a quienes vas a ver ahorita cuando entren acá. Cuando entres ahorita vas a pensar, esta persona necesita algo que el Señor me dio a mí y que Él no tiene. Y que yo estoy en esta iglesia local es para ofrecerle a mis hermanas y a mis hermanos eso. O esas cosas. Porque si hacemos eso, pues entonces se edifica No, y no nos fallemos, y no le fallemos al Señor sobre todo, ¿cierto, Javier? Muy bien, hermanos. Entonces, miren pues, hemos venido diciendo que para esta unidad en la que el apóstol Pablo nos pide que nos esforcemos, se requiere una clase de corazón que solamente el Evangelio lo obtiene. Hay una teología que sustenta nuestra unidad. Hay una diversidad que fortalece nuestra unidad. Recuerden, todos somos distintos y gracias a Dios por eso. Fortalece la unidad, pero finalmente Pablo dice que existen unos logros que la unidad alcanza. Miren versículos 14 y 16. Y gracias. Ustedes saben que realmente hay personas que insisten en quedarse infantes. Ustedes saben que, y eso por cierto es muy duro y es un poquito bizarro, pues yo les estoy diciendo, si ustedes han visto personas adultas que se visten como niños y que todavía toman tetero como niños y que hay momentos y episodios durante el día tal vez que literalmente desean eso. ¿Sí han conocido esos casos? Yo también vi una vez un programa, exactamente, ahí fue donde yo lo conocí. Muy triste. O sea, yo sé que en este mundo, hermanos, donde todo debe ser validado y todo lo demás, y nosotros tenemos que ser muy humildes a la hora de evaluar esas cosas, porque nosotros no somos mejores que esa persona. Yo no soy mejor porque yo sí he querido ser adulto toda la vida. No, posiblemente la Biblia te va a enseñar que tú no has querido ser adulto toda la vida. Entonces nosotros no estamos criticando ni señalando ese tipo de cosas. A mí la verdad me parece triste, porque la edad pueril, la infancia es bonita, pero un ratico. Si tú tienes hijos o tienes a alguien, un pequeño a quien amas muchísimo, ¿realmente tú quisieras que tus hijos fueran para siempre infantes? Yo sé que hay experiencias con los hijos adultos que son muy difíciles y uno quisiera tener los niños toda la vida. Estamos bien, pero es que recuerda, yo tengo aquí fresquita la cosa con los niños, porque yo tengo uno de 4 y Gabriel hasta que nace en un mes, si Dios quiere. Va a cumplir 4 Marcos y yo lo que veo, hermanos, ahí es que, o sea, es hermoso Marcos, muy niño y muy lindo y todo, pero qué enredo. ¡Qué enredo! Nosotros somos muy enredados, no es que la adultez no lo seamos, pero en la infancia somos más enredados todavía. Y ustedes saben, hermanos, si a Marcos yo le digo, hijo, ¿cómo te parece que tu mamá te odia? ¿Y cómo te parece que tu mamá no te quiere absolutamente nada? Juliana ama a Marcos, pero yo le puedo decir eso y decírselo y dice, y Marcos, sí, así papá, así papá, así papá. Y posiblemente se va creyendo todo lo que le voy diciendo, ¿cierto? Obviamente, porque no es un adulto todavía que tiene una capacidad de evaluar las cosas que el otro le está diciendo, que tiene criterio para decir, papá, me parece que estás equivocado. Yo veo que mi mamá me muestra muchas muestras de afecto de su amor, papá, yo creo que tú estás equivocado. No, y en tantas cosas, hermanos, en tantas cosas, pero no hay tiempo de pensar. Pero
Imagínate donde nosotros nos quedáramos niños en la fe, pero eso no es difícil. Y yo no les estoy hablando aquí a personas que considero y que yo mismo me considero que estoy en las canas de mi vida cristiana, ¿cierto? No, yo sé que no, y a mí me parece que nosotros los cristianos demostramos muchas veces la resistencia a madurar y a crecer, porque sí, tal vez no es fácil, hermanos, pero es lamentable quedarnos como niños en la fe. Y eso es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es que tú crezcas y tú madures, que no te quedes en las mismas cositas, que no te quedes con esa inseguridad y esa inestabilidad propia justamente de un niño que no ve a su papá y entra en angustia, o no ve a su mamá y entra en angustia. No, tú puedes afirmar tu corazón por el efecto de la madurez, del crecimiento y del establecimiento en Cristo. Tú puedes empezar a experimentar esa seguridad tan especial, hermanos, de sentirte amada y amado, de sentirte seguro y segura en Cristo, y no todo viento de enseñanza, cosas raras que hay por ahí. Y por cierto, hermanos, aquí hago un paréntesis. Nosotros hoy participamos de un supermercado de ideas, un supermercado de teologías, un supermercado de predicadores y de iglesias. Ten cuidado con estar consumiendo todo ese supermercado. Y yo no te estoy diciendo simplemente no escuches a la gente mala. No, hermanos, no tendamos a engañarnos pensando que lo que nosotros consumimos y vemos significa lo que nosotros vivimos y somos. Hay que tener cuidado con eso, hay que crecer, hermanos, hay que madurar. ¿Y cómo es que Dios el Padre quiere que nosotros lleguemos a estar? ¿Es como quién? El texto lo dice finalmente. Exactamente, gracias. Es según la estatura, según la semejanza de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Así llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es que llegaremos a este estado de madurez? ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer nosotros? La invitación. Sí. ¿Y cómo nos edificamos? Y eso, hermanos, sencillo, esforzándonos por estar unidos. Entonces, yo sé que abrir nuestra casa no es fácil. Sí, Javier. Amén. Sí, así es también. Esos son los frutos del Espíritu, son algunos de los que Pablo mencionó aquí en los primeros versículos, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos, hermanos? ¿Cómo hacemos para llegar a ser ese hombre y esa mujer que yo tanto anhelo hacer y que el Espíritu tanto me insta, me llama a ser así? ¿Cómo? Hermanos, acá. No puedes prescindir de la vida en comunidad si quieres madurar. Y la vida en comunidad no es solamente o especialmente venir a participar de esta celebración de los santos. Hermanos, yo hace tanto tiempo ni siquiera conozco a esa persona. ¿Por qué no la invito a tomarse un café? ¿Por qué no la invito a tomarse un cafecito conmigo? ¿Por qué no la invito a tomarse un alguito en mi casa? ¿Por qué no la llamo y le digo cualquier cosa? ¿Cómo has estado? ¿Por qué no le pongo una oración por WhatsApp? Alan, otra vez. Alan, hermanito, Dios te bendiga. Es que esa es la tarea del pastor. Alguien me decía un día, no, es que esa es la tarea suya. ¿Usted por qué nos dice que hagamos eso? ¿Y usted qué se queda haciendo entonces? Si usted no es el que cuida la iglesia y el que atiende a toda la gente y el que los escucha a todos y el que tiene las citas con todos, entonces ¿para qué trabaja acá? Y yo dije, ay Señor, bueno, está bien, hermana, pero sabes, pues básicamente es porque Dios te lo pide. Él te hizo a ti, es para que tú edifiques a tus hermanas y a tus hermanos, para que nos involucremos, y eso es lo que queremos hacer del Redil Laureles. Tú vas a escuchar hasta el cansancio de eso en esta iglesia.
Vas a escuchar el término la cultura de cuidado hasta el cansancio, hasta que Dios te dé la gracia de vivirla, no solamente con los que te parecen chéveres, no solamente con los que te gustan, sino con la iglesia de Jesucristo, la que Él compró, la que Él ganó con su sangre, tu Salvador y tu Señor. Entonces, hermanos, oremos al Señor para que esta unidad que la iglesia sí experimenta, y nosotros sí anhelamos experimentar esa unidad, esa unidad que sí experimenta el pueblo de Dios y que anhelamos que ojalá el mundo también conociera, el fortalecimiento de esos lazos, hermanos, que nosotros sí lo vivamos y lo experimentemos por la obra de nuestro bendito Dios, que es tres personas y que obra en nosotros toda esta obra de redención. Y oremos a Él. Ahí, hermana, te invito, hermano, te invito, por favor, ya. Piensa, por favor, en este momento, en esa palabra. Esfuérzate por mantener el vínculo, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esfuérzate. Es más que simplemente lo que quieres. Es más que simplemente lo que te gusta o lo que te conviene. Esfuérzate por mantener la unidad de esta iglesia, el cuidado de tus hermanas y hermanos, de las hermanas menores que tú tienes acá y que necesitan de ti, de los hermanos mayores a quien tú puedes servirle. Hermanos, y que glorifiquemos al Señor a través de esta nueva humanidad que Él ha creado. Que glorifiquemos a nuestro Dios viviendo la clase de vida a la que Él nos llamó a vivir así. Señor, pero te necesitamos. Yo creo, Señor, que en este momento de la historia tu iglesia necesita una intervención especial, porque tu iglesia, como el mundo mismo es, ha aprendido a ser individualista. Yo conmigo mismo, y pongo al lado la gente que contribuye en el desarrollo que yo quiero tener de mí mismo. Pero Señor, resulta que es todo lo contrario. Yo me sumo a tu pueblo, a la iglesia, para darle a los demás lo que Dios ha querido darle para que ellos crezcan. Ellos crezcan. Señor, danos la humildad de pensar así. Danos la humildad de ver que hayan hombres aquí que crezcan mucho más en los dones que tal vez yo aprecio más. Pero Señor, que yo no tenga celos o temores de ver que otros, Señor, son enriquecidos con más gracia de la que me has dado a mí o de la que nos has dado a nosotros. Señor, que no tengamos temor de que a otras personas se les aprecie más por alguna cosa. No, Señor, que recordemos que nosotros somos amados en ti y que tú nos has amado para nosotros servir a tu iglesia, a tu pueblo, que tú nos has dado todo lo que necesitamos. No nos dejes olvidar, no nos dejes olvidar, Señor, esto. No nos dejes olvidar lo que somos ahora. Para poder, Señor, estar unidos en esta iglesia, no nos dejes olvidar lo que somos, sí. Y que aún, Señor, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios en el mundo entero, instruya a Facebook, instruya a todo el que quiera mirarla, así como los principados y las potestades miran la iglesia, ven la iglesia y dicen: wow, qué sabiduría la de Dios, qué sabiduría la de Dios al hacer lo que hizo, juntar a gente tan distinta pero tan unidos al mismo tiempo. Te adoramos, Señor, te adoramos a ti. Hermano y hermana, pídele perdón al Señor ahí por alguna razón que te motive a reflexionar en este asunto, Señor, del egoísmo, del orgullo que has tenido con otros, a erosionar la unidad aquí en la iglesia. No, ora para que el Señor te dé la gracia inicialmente de querer estar unida a tus hermanas y a tus hermanos,
de estar unido al pueblo al que Dios te unió. Quédate ahí pensando, meditando. Piensa tú, no te interrumpas con nada. No interrumpas a nadie. Aquí estamos delante de nuestro Dios, que nos ama profundamente, que nos ama y por eso nos dio a su iglesia, a su pueblo, hermoso pueblo.